Por supuesto. Vas a tener luego toda la colección ahí. Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar el curso. Sé que algunos os habéis ido al otro aula donde están dando otra clase. Lo dijimos al final el otro día, que vamos a tener el resto de las clases aquí justamente porque al hacer la organización nos dijeron que a partir de después de Semana Santa ese aula iba a estar ocupado, entonces continuamos en esta. Si alguno se ha metido en la otra clase por error, lo siento. Son solo dos. No son todas, sino que luego volveremos en la hora del seminario, me parece, pero exactamente está en cartel cuántas vamos a tener aquí, no sé si son 2 o 3. Luego volvemos allí otra vez y luego volvemos allí otra vez. Lo vamos a hacer según pone todo en el programa. Sí, no, son 3 clases nada más. Sí. Lo elegimos así, una aula enfrente de otra, para que por lo menos si uno se equivoca ve que la gente está en este lado y se venga aquí. Bien, vamos a continuar con el curso de Verdad y Felicidad. Esta clase y la siguiente las voy a dar yo. Sobre todo vamos a tratar sobre la ética Nicómaco, sobre la ética de Aristóteles. Aunque a mí me gustaría también hacer un pequeño paralelismo entre la ética Nicómaco y el libro La felicidad humana de Julián Marías. La clase de hoy sobre todo la vamos a dedicar a la ética Nicómaco. La de la semana que viene la vamos a dedicar más al libro de Julián Marías sobre la felicidad humana. Nieves Gómez.
Nada. Bien, cuando uno se enfrenta con el libro La ética Nicómaco, sobre todo nos encontramos con que Aristóteles habla aquí de un tema que es fundamental para todos, no para una persona que se dedica a la filosofía profesionalmente, sino que es un tema que a todos nos interesa. Ese tema es, evidentemente, del que estamos hablando en este curso. Bienvenida. El tema de la felicidad. No pasa nada. Decíamos que al acercarnos a la ética Nicómaco nos encontramos con un tema que es fundamental para todos, no solamente para los que profesionalmente se dedican a la filosofía, sino para cualquier persona. Ese tema es la felicidad humana. Y nos encontramos con la situación paradójica de que es un tema súper importante para todos, pero socialmente no se habla de ello. Nosotros vemos incluso hoy que estamos en una época en la que todos sabemos que es de crisis y es una época en la que necesitamos más que se nos hable de la felicidad y no lo encontramos en ningún sitio, ni en los medios de comunicación, ni siquiera tampoco en el ámbito académico como en el que nos encontramos ahora. Nos lo podemos preguntar así: ¿cuánto es el tiempo que dedican los medios de comunicación a hablar sobre un tema que es fundamental para todos, incluso en los tiempos de crisis, y precisamente más por ello, que lo necesitaríamos? La ética Nicómaco por eso nos asombra cuando Aristóteles, que pensaríamos, bueno, pues ha vivido hace un montón de siglos, hace 25 por lo menos, y no tiene nada que decirnos. Su situación es completamente distinta a la que nosotros vivimos hoy. Y sin embargo, Aristóteles nos sorprende en muchos de sus pasajes al plantearnos cuestiones como, bien, ¿dañan los males la felicidad? Justamente esto que nosotros estamos viviendo hoy. ¿En una época de crisis se puede ser feliz? Pues esto se plantea Aristóteles. Los males dañan la felicidad. ¿Una persona que sufre males puede llegar a ser feliz? Nos dice él, con una comparación que a mí me parece completamente deliciosa, dice que al igual que el buen zapatero sabe hacer el mejor calzado con el cuero que tiene, el hombre virtuoso sabe aprovechar todas las circunstancias, incluso las malas también, para seguir siendo feliz. Es decir que, por supuesto, el hombre virtuoso, el hombre que tiene fortaleza de espíritu, es capaz de ser feliz incluso con las cosas malas, porque precisamente su fortaleza le hace que sepa aprovechar todas esas circunstancias pésimas que en principio le harían ser infeliz, ¿no? Por eso, por esta serie de cuestiones que plantea Aristóteles en su obra, tenemos que volver a ella, a esta obra, a la ética Nicómaco, una y otra vez, porque nos puede plantear cuestiones que son interesantes, fundamentales también para nosotros hoy día, incluso aunque nos parezca que lo que él dice es de hace 25 siglos y es un poco lejano a lo nuestro. Bien, entonces, vamos a profundizar un poquito en qué trata Aristóteles en su obra. ¿Qué es ser feliz?, se pregunta Aristóteles, igual que nos podemos plantear cualquiera de nosotros hoy día. ¿Qué es ser feliz? Pues se contesta Aristóteles y nos contesta también a nosotros: ser feliz es vivir bien y obrar bien. Por esto, la felicidad no tiene un sentido individual, sino también un sentido colectivo. No solamente qué es lo que a mí me hace ser feliz, sino, Aristóteles lo plantea en un sentido mucho más global. De hecho, en la edición que hizo Julián Marías hizo una traducción junto con María Araujo de la ética Nicómaco y de la política. En la introducción que propone esta obra, dice que existe una unión indisoluble entre la ética Nicómaco y la política, es decir, que quizá nosotros pensamos, bien, la ética son cuestiones individuales, la virtud individual, y la política son cuestiones sociales. No, en la mente de Aristóteles está unido. Es decir, que las virtudes individuales tienen también una proyección social y, al contrario, las virtudes sociales implican la vida individual de cada ciudadano. Bien, pues en esta unidad indisoluble que existe entre la ética y la política, Aristóteles plantea esto: ser feliz es vivir bien y obrar bien, de tal manera que cuando yo estoy luchando por mi felicidad, yo estoy trabajando por mi felicidad, estoy también logrando la felicidad de los demás. Esto es un primer tema que nos puede hacer pensar un poco de lo que nos encontramos en la ética. Y claro, Aristóteles no se queda solamente en esto, sino que va a ahondar un poquito más en la cuestión. ¿Qué significa esto de vivir bien y obrar bien? Porque a lo mejor uno puede dar una contestación y otro da otra. De hecho, él dice esto, que incluso en su momento cada persona entiende por felicidad una cosa distinta. Nos podemos encontrar como 3 diferentes niveles. Hay el nivel del que piensa que vivir bien y obrar bien no significa más que buscar los bienes materiales. La persona que solamente busca o el placer o la riqueza o los bienes materiales de este tipo. Esto sería un primer nivel de lo que significa vivir bien. Bien, está bien, podemos decir, pero
la felicidad no se agota con esto. Podemos tener las cosas materiales que necesitamos y, sin embargo, tenemos una cierta insatisfacción. Sabemos que no cubre todo. Tener las cosas materiales que todos necesitamos no es todo. Existiría, por supuesto, un segundo nivel, que sería el que ya tiene cubiertas esas necesidades básicas y que siente de alguna manera que la felicidad es algo que uno no tiene. Y en este sentido Aristóteles habla del bien como privación, es decir, que por ejemplo yo estoy enfermo y yo entiendo que mi bien, mi felicidad va a ser conseguir eso que no tengo. Eso que no tengo es en este caso la felicidad. De la misma manera, la persona que es pobre piensa que su bien, su felicidad va a estar en lo que no tiene, en las riquezas. Sería un segundo nivel, pero bien, si lo pensamos a fondo podemos decir, bien, está bien, pero tampoco podemos pensar que esto es la felicidad completa. Aristóteles sube un nivel más y va a decir entonces que solamente existen unos pocos que entienden, que llegan a comprender que la felicidad se encuentra en un tercer nivel, que sería la vida teorética, la filosofía. La felicidad entonces estaría en la contemplación, estaría en la filosofía. Pero esto tampoco significa que nos olvidemos de los otros dos niveles, sino que la felicidad tendría que tener cubierto, por supuesto, los otros dos: tener bienes materiales, tener amigos, a lo cual tendremos que volver más adelante, porque Aristóteles habla sobre ello largo y tendido. Entonces, hemos visto que existen como tres bienes distintos. Bien, pues entonces a estos tres bienes Aristóteles va a asociar tres tipos distintos de vida. La primera sería la vida voluptuosa, la vida que entiende la felicidad solamente como pues, la búsqueda de placer; la vida política, que la entendería como la consecución de honores, como bien, hay que conseguir una cierta fama, hay que conseguir aquello que no se tiene, hemos hablado del bien como privación, y entonces hay que cubrir esos bienes que no tenemos. Eso sería un segundo nivel, la vida política, ¿no? Y en tercer lugar entenderíamos la vida teorética, la vida del filósofo, que entiende que esos tipos de bienes son importantes, pero que entiende la felicidad como amor a la sabiduría. Evidentemente lo que va a pensar Aristóteles como buen filósofo es que las dos primeras son insuficientes, que no nos vale con tener los bienes materiales, sino que necesitamos de otro tipo de bienes que están más en relación con la sabiduría. Podemos decir entonces que la felicidad plena se corresponde con el cultivo de lo mejor del hombre. Y tendremos que volver entonces sobre lo que hemos hablado en las clases anteriores. ¿Qué es lo mejor del hombre? Hemos estado hablando de la idea del mundo griego, de que existe un mundo, existe una physis y existe la mente humana. La mente humana solamente puede reflejar esto que las exterioridades que son el mundo visible. Entonces, ¿qué sería lo mejor del hombre? Bien, pues entonces el mundo griego va a entender que lo mejor del hombre va a ser la razón. Si desde el punto de vista griego el ser humano es un ser racional, un ser social, la felicidad tendrá que ver entonces con el cultivo de la excelencia de lo mejor del hombre, con el cultivo de la razón y con el cultivo de la búsqueda del bien común. Vamos a ver más de cerca la expresión que utiliza Aristóteles para referirse a la felicidad, la expresión que utiliza él para decir qué es la felicidad. Dice él que la felicidad es una actividad del alma conforme a la virtud. Esto está en el pasaje 1099b. Una actividad del alma conforme a la virtud. Vamos a detenernos un poquito en esta definición que da Aristóteles de la felicidad, porque tirando de este hilo vamos a llegar a muchas cosas. La actividad, como hemos visto en las clases anteriores, es la energeia. De hecho, si tenéis la versión bilingüe que hizo Julián Marías en Estudios Constitucionales y Políticos, se puede ir viendo las expresiones en español que él utiliza y las expresiones en griego. La palabra que utiliza Aristóteles para decir esta actividad del alma es energeia. Este concepto lo hemos visto en las clases anteriores junto con entelequia. Son los dos conceptos que nos comunicaban que existe una profunda contradicción en el pensamiento aristotélico, un hilo tirando del cual llegábamos a las 4 reducciones de la realidad que hemos visto en las otras clases. Veíamos en estas clases anteriores cómo en el pensamiento griego la realidad en torno al hombre fue comprendida como el concepto de physis, como el concepto de naturaleza, como el concepto de principio. Y a este concepto de physis se tenía que adaptar la mente humana. ¿Has dicho 1091? 1099b. 99. 99b, sí. Ahí dice Aristóteles esto, que la felicidad es esta definición. De esta manera, veíamos que la verdad en el mundo griego era aletheia, es decir, se trata de quitar una cortina sobre aquello que ya estaba. La verdad será en el mundo griego
un desvelamiento, solamente un quitar un velo para encontrar lo que está detrás, aquello que ya existía. Hemos visto entonces que de qué manera cambia el concepto de verdad cuando nosotros lo examinamos desde la filosofía de Ortega y de Julián Marías. La verdad ya no va a ser descubrir algo que ya estaba, sino algo un poco distinto. La verdad va a ser la adecuación de mi proyecto a mi vida. Esto va a ser la verdad desde la filosofía de Ortega y de Julián Marías, con lo cual vemos que existe aquí ya un cambio bastante notable. Ortega, por su parte, también hizo ver que la mejor traducción de este concepto de verdad en el mundo griego sería elegia, incluso antes de que Heidegger propusiera esta traducción. Un desvelamiento, un descubrimiento del ser, pero de un ser que es estático, de algo que ya estaba. La razón humana, desde el punto de vista griego, no puede hacer más que constatar y adecuarse a esa physis. Y la propia vida humana tendrá que adaptarse a esta realidad. Vemos aquí que existe un cambio, pero notable, entre la filosofía de Ortega y la de Julián Marías respecto a la filosofía de Aristóteles. ¿Por qué? Porque vemos ya que cambia, que hay un montón de cosas que cambian. En primer lugar, la idea del ser. En segundo lugar, la idea de verdad. En tercer lugar, la idea del hombre. ¿De qué entiende el mundo griego que es el hombre respecto a lo que entienden Ortega y Julián Marías? Vemos aquí que existe un cambio bastante notable. De hecho, también os quería traer a esta clase las palabras que dice Ortega en su curso que es Filosofía. Este es un curso que Ortega empezó a dar aquí en la facultad, en esta facultad de Filosofía, y por diferentes cuestiones políticas y sociales que estaban sucediendo en España en ese momento no pudo seguir dándolo aquí, muy a su pesar, y se tuvo que ir a darlo, ¿a dónde? A un teatro, al Teatro de la Infanta Beatriz, que está en el barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Pues imaginaros la situación. Ortega era una persona con muchísimo prestigio aquí en Madrid y consiguió un llenazo en esa sala de teatro. Pues enfrente de ese auditorio que recibió allí, que estaba sobre todo dirigido a los alumnos de filosofía de esta facultad, pero al público en general también, él dice literalmente que estaban allí en esta sala, estaban allí escuchando una clase de filosofía porque tenían que estrenar conceptos. Había llegado el momento en la historia de la filosofía de estrenar conceptos. Y les dice de esta manera que, a ver si encuentro la cita en concreto porque me gustaría que la escuchaseis porque es para escucharla. Ortega dice en este curso que es Filosofía: se invita pues a ustedes para que pierdan el respeto al concepto más venerable, persistente y ahincado que hay en la tradición de nuestra mente, el concepto del ser. Anuncio jaque mate al ser de Platón, de Aristóteles, de Leibniz, de Kant y claro está también al de Descartes. A esta cita además creo que habría que añadirle el tono de entusiasmo que Ortega siempre ponía en todas sus clases, que quizás se pierde un poco en un texto escrito pero que indudablemente existía en el texto hablado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo traigo a colación en una clase sobre la felicidad y sobre la verdad? En realidad lo que está planteando aquí Ortega es necesario hacer una nueva filosofía, es necesario dejar atrás los conceptos que hemos utilizado en toda la historia de la filosofía porque no nos valen para entender al hombre. Y esto es justamente lo que sale a relucir cuando nosotros leemos la Ética Nicómaco desde la filosofía de Ortega y de Julián Marías. Evidentemente la Ética Nicómaco es un libro genial, es un libro al que tenemos que volver. De hecho es lo primero con lo que he empezado la clase, que cuando nosotros queremos tratar el tema de la felicidad es el primer libro al que tenemos que acudir, es un clásico. Pero que cuando nosotros lo leemos desde la filosofía de Ortega y de Julián Marías nos damos cuenta de que existe justamente en este libro una contradicción en el pensamiento de Aristóteles. ¿Y cuál es esta contradicción? Pues justamente que todo el esquema que Aristóteles intenta aplicar a la realidad, es decir, por ejemplo, el esquema gilemórfico, el concepto de sustancia, el concepto de ente que estamos viendo aquí, el concepto de ser, no le valen para tratar sobre el hombre, no le valen para pensar a la persona. Y esto es lo que es candente cuando nosotros leemos la Ética Nicómaco. Decíamos entonces que la felicidad es una actividad. Veíamos en las clases anteriores que esto rechina un poco en el sistema aristotélico. ¿Por qué? Porque justamente en la idea griega del ser, en la idea griega del mundo, existe el ser como una exterioridad, el ser como una estaticidad, algo que no se mueve, algo que es así, y además ha sido así antes y va a seguir siendo así después. Por esto, cuando nosotros vamos a la Ética Nicómaco, que nos encontramos con esta definición aristotélica sobre lo que es la felicidad, una actividad del alma conforme a la virtud, ¿cómo que una actividad, Aristóteles? Si
justamente el tema de la actividad es algo que no se encuentra en el pensamiento griego. Pues justamente por esto nos encontramos con que existe aquí una profunda contradicción. Vamos a ver más en concreto por qué no nos casa el tema de la felicidad y el tema de la ética aplicado al hombre con todo lo que Aristóteles ha dicho en otros de sus libros, por ejemplo en la metafísica o por ejemplo en Sobre el alma o por ejemplo en otros libros que hemos estado tratando en las clases anteriores. Julián Marías, siguiendo a su maestro Ortega, ha sido capaz de ver hasta qué punto los conceptos de sustancia y todo el esquema gilemórfico son insuficientes cuando las tenemos que ver con el saber sobre el hombre, en sentido general con las humanidades. Y en la propia Ética Nicómaco, es decir, en el libro este que os estoy comentando, que es una traducción bilingüe, tenemos la versión en griego de Aristóteles y la versión en español que hizo el propio Julián Marías con la ayuda de María Araujo, nos dice en la introducción que le escribió a este libro: la vida hay que elegirla. La teoría aparecerá como la culminación del bios, como el mejor de los bioi posibles. Se trata de un cierto modo de vida que se elige en vista de un bien. La famosa imagen de los arqueros que buscan un blanco en la primera página de la Ética Nicómaco es suficientemente expresiva. Desde este nivel de exigencia interna no se trata de salir del aristotelismo, sino de tomarlo en serio y pedirle cuentas. Resulta insuficiente la metafísica de Aristóteles, así dice literalmente Julián Marías. Resulta insuficiente la metafísica de Aristóteles, porque lo es su idea de sustancia. Cuanto más real es esta, menos sirve su concepto. Por esto es tan problemática la aplicación de esta noción y sobre todo el esquema gilemórfico a la ética. Es decir, Julián Marías ha traducido toda la Ética Nicómaco, ve desde dentro todo su tema, toda su problematicidad también, y se da cuenta de esto, de que existe esta contradicción. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Dice él, aludiendo a una cita que tiene el propio Aristóteles en esta obra, dice que la vida hay que elegirla. ¿Y cómo? Diríamos Aristóteles, ¿cómo la vida hay que elegirla si nos ha dicho que la razón humana simplemente es un espejo de esas exterioridades que nos encontramos en el mundo que está frente a nosotros? ¿Cómo vamos a tener que elegir una vida si ya está todo hecho? Podríamos decirle a Aristóteles. Si el ser está ya ahí, nosotros solamente lo que podemos hacer es descubrirlo, encerrarlo en un concepto. ¿Cómo nosotros podemos elegir la vida? Pues justamente aquí Aristóteles, yo creo que se revela como que aquí hace ver como que su sistema no casa, como que incluso él se da cuenta de que esto no nos vale cuando pensamos en la persona, que es efectivamente un ser que se está haciendo constantemente a sí mismo. Decía Francesco en una de las clases anteriores que justamente este concepto de entelequia es el que nos revela que Aristóteles se dio cuenta de que había algo que no casaba en su sistema. Cuando se da cuenta de que el ser humano se está haciendo constantemente a sí mismo, que no es un ser dado ya hecho del todo, sino que nosotros podemos seguir actuando constantemente sobre nosotros mismos. En este momento, nosotros podemos darnos cuenta de que Aristóteles ve que hay algo aquí que no casa en su sistema. Si nos acercamos aún más al concepto de sustancia, podemos ver por qué Julián Marías presenta este problema en la Ética Nicómaco. Podemos ver también hasta qué punto Ortega y Julián Marías han sido capaces de dar culminación al propio Aristóteles, es decir, a llegar incluso hasta donde el propio Aristóteles hubiera querido llegar, pero no podía por la propia estrechez de sus vocablos filosóficos. ¿Qué significa sustancia? También hemos hablado un poquito de ello en las clases anteriores. Sustancia nos ha llegado esta palabra a través del latín, como substare, como lo que permanece por debajo a pesar de los cambios. Pero ¿quería decir realmente esto Aristóteles cuando él utilizaba el término en griego? Si volvemos de nuevo a la traducción de Julián Marías, a esta versión bilingüe, podemos ver que sustancia hace alusión al término usía en griego. Usía, ¿qué significa? Usía es la hacienda, la facienda, es decir, todas aquellas cosas que tienen que ser hechas. Fijaros la diferencia entre traducir este término como sustancia, que para nosotros es la idea de algo que es un ser fijo, que es un ser que ya está hecho, que no hay una dinamicidad posible, a traducirlo como facienda, literalmente las cosas que hay que hacer, es decir, el qué hacer, un concepto que nos encontramos en la filosofía de Ortega y de Julián Marías cada dos pasos. A poco que leamos qué filosofía, las lecciones de metafísica, nos encontramos con este concepto, es decir,
que a través de las lenguas románicas y a través luego del latín nos ha llegado esta traducción y a nosotros nos da la idea de que sustancia es algo fijo, algo estático, mientras que quizás con su vocablo usía lo que estaba queriendo decir Aristóteles era justamente esto, lo que hay que hacer, lo que se puede desarrollar. Es decir, que si nosotros damos a este concepto un significado de algo fijo, no estamos queriendo decir lo que Aristóteles a lo mejor decía con este concepto. Y claro, cuando nos enfrentamos con el tema de la felicidad nos encontramos justamente con este choque de las dos ideas, con la que nosotros tenemos de lo que significa sustancia y con la que a lo mejor tenía Aristóteles de lo que significa. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de que la felicidad es una actividad del alma conforme a la virtud, es decir, que no está hecho, que es algo que hay que ir haciendo. Lo vamos a ver también más despacio cuando hablamos del tema de la amistad, que es un tema al que Aristóteles dedica páginas y páginas en la Ética Nicómaco. ¿Por qué? Porque la amistad no es algo que esté hecho, no es algo que se dé ya de una vez por todas, sino que es algo que también es una actividad que tenemos que ir haciendo o construyendo. Bien, ¿qué otro asunto es la felicidad? Como parece señalar la definición que nos ocupa, como una actividad del alma conforme a la virtud, que es un incesante quehacer. No me he presentado cuando he empezado la conferencia, pero creo que es interesante hacerlo ver ahora, por una razón. Soy licenciada en Filosofía, he terminado mi tesis doctoral y estoy esperando a leerla aquí en esta facultad, pero profesionalmente soy azafata, trabajo en atención a las personas, por eso también el tema de la persona es un asunto que me interesa teóricamente, desde la filosofía. ¿Por qué he sacado esto ahora aquí? Porque me gustaría que pensarais en qué es lo que entienden nuestros contemporáneos por la felicidad. Yo he trabajado durante esta Semana Santa y os puedo asegurar que lo que entienden nuestros contemporáneos por la felicidad no es ninguna cosa estática, sino más bien una cosa dinámica. Cuando uno dice, bien, llegan mis vacaciones, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a ser feliz en mis vacaciones? Pues uno no piensa en quedarse en casa encerrado viendo la televisión, haciendo algo estático. Os digo yo lo que pasa cuando llega este momento. Uno hace las maletas y se va. ¿Y por qué se va? Porque la felicidad es una actividad. Uno necesita salir de lo que tiene, necesita seguir construyéndose a sí mismo y por eso uno necesita seguir viajando, necesita seguir viendo horizontes nuevos, necesita seguir haciéndose a sí mismo. Por eso nosotros seguimos viajando cuando tenemos vacaciones, porque necesitamos seguir siendo felices y es una actividad. Creo que esta es la aplicación más profunda del ir y venir que se traen nuestros contemporáneos de acá para allá. Volvemos entonces a este tema de la felicidad como una actividad. Nos dice también Julián Marías en la introducción a esta obra que no es cuestión de decir a Aristóteles, bien, hasta aquí ha llegado Aristóteles y ahora empezamos nosotros. No, se trata de recuperar todo lo valioso que tiene la filosofía de Aristóteles, que es muchísimo, pero a la vez darle su plenitud. Os he comentado el ejemplo de la usía, de la sustancia. Quizás las traducciones que se han dado a este término nos han llevado a cuestiones, a problemas profundos, porque quizá lo que nosotros decimos con sustancia ahora no quiere decir lo que quería decir Aristóteles con ello. Entonces, de lo que se trata es de volver hacia donde Aristóteles se quedó, intentar darle su cumplimiento. Y de hecho, como os he comentado, toda la filosofía de Ortega y de Julián Marías utilizan esta idea de quehacer, esta idea de proyecto de la persona. ¿Por qué? Porque recuperan esta idea de usía, de hacienda, que está ya presente en la filosofía de Aristóteles. Es decir, que si nosotros miramos la historia de la filosofía en global, la filosofía de Ortega y la de Julián Marías, de alguna manera darían cumplimiento a esto que ya nosotros nos encontramos en Aristóteles. De una manera doble, además, porque utilizan los conceptos, se salen de los conceptos fijos y estrechos, como os estoy diciendo, que a lo mejor utilizaba Aristóteles y que ni siquiera le valían al mismo, para darle su cumplimiento. Si nosotros definimos a la persona, al ser humano, como sustancia de accidentes o como cuerpo y alma, a lo mejor no nos vale, porque la persona es otra cosa diferente. ¿Y qué es lo que hace Julián Marías? ¿Qué es lo que hace Ortega? Arriesgarse a hacer otra antropología distinta, porque ven que efectivamente no valen esas categorías. Si nosotros, por ejemplo, cogemos el libro Antropología Metafísica de Julián Marías, nos encontramos ahí con que Julián Marías se arriesga a hacer una antropología distinta a la de Aristóteles. Y fijaros si esto tiene un mérito, porque hemos vivido de la filosofía de Aristóteles durante 20 siglos prácticamente.
Julián Marías es casi el primer filósofo que se atreve a hacer una antropología en la que no utilicemos los conceptos que se han utilizado desde Aristóteles. ¿Cómo define él a la persona? La define como proyecto. ¿Por qué? Precisamente para dar cumplimiento a esto que ya estaba presente en la filosofía de Aristóteles, pero que por esta contradicción interna que estamos viendo no le valía para definir a la persona. La persona entonces será un proyecto, pero será también otras cosas. Será, por ejemplo, criatura amorosa, dice Julián Marías, que es la persona. Es decir, que por un lado reconoce todo lo de valioso que hay en la filosofía aristotélica, platónica también, pero ve sus limitaciones y necesita completarlas, porque el filósofo necesita seguir pensando, no le vale con lo que ya hay en el pasado, sino que tiene que hacer una filosofía a la altura de los tiempos. Bien, entonces, dice Aristóteles que el hombre es un animal racional o un animal social, y es cierto, lo somos, pero es una definición completa de lo que es la persona. Julián Marías y Ortega piensan que no, y efectivamente por esto tienen que arriesgarse a hacer una antropología distinta a la que ha hecho Aristóteles. En este sentido, como vemos, Julián Marías piensa que una definición mucho más completa de lo que sería la persona sería esta, criatura amorosa, criatura porque somos seres que no nos hemos dado el ser a nosotros mismos, lo hemos recibido de otros, pero a la vez somos totalmente conscientes, somos seres libres, por eso criatura. Y amorosa, ¿por qué? Porque hemos estado viendo que el amor no es un asunto solamente literario, es un asunto filosófico. ¿Por qué? Porque se trata de tener la capacidad de habitar a otras personas y de dejar que otros nos habiten. Esto es el amor, y esto no lo tiene ningún otro ser que exista en este mundo, lo tiene solamente la persona. Bien, volvemos entonces a esto que estábamos tratando, cómo la filosofía de Julián Marías y de Ortega completa de alguna manera todo lo que está presente en la Ética Nicómaco, todo lo valioso, lo genial, lo magnífico que tiene este libro. Dice entonces Julián Marías en la introducción a esta obra: la fecundidad de Aristóteles sería su rehistorización, y al historizar a Aristóteles habría que problematizarlo. Es decir, no vale con cerrar una puerta y decir, bien, no nos vale esto que ha hecho Aristóteles ya. Estamos en el siglo XXI y necesitamos hacer una filosofía totalmente nueva. No, nos vale Aristóteles, pero hay que completarlo. Al historizar a Aristóteles habría que problematizarlo, volver a tomar la cuestión allí donde la tenía planteada, donde su genial pensamiento era fecundo, en la idea de sustancia. No para usarla, dice Julián Marías, un poco cómicamente, como una almohada donde reclinar la cabeza. Es decir, sustancia vale para todo, la podemos poner ahí donde nosotros queramos y nos vale para descansar, no nos vale para esto, sino para ver si en ella cabe lo que es plenamente real, el ser viviente, el hombre que como un arquero busca blanco para su vida. Dios, es decir, dice Julián Marías aquí, la sustancia de Aristóteles tendría que valernos a nosotros hoy día para pensar lo que es plenamente real. ¿Y qué es lo que es plenamente real? Yo, tú, la persona, Dios es lo real. Para esto tendría que servirnos el concepto de sustancia, que tiene tantísima historia. Pero claro, el concepto de sustancia, volviendo a esta traducción original, a esta traducción de sustancia como que hacer, como lo que tiene que ser hecho, lo que tenemos que completar, lo que tenemos que hacer. Y al intentar meter, dice Julián Marías, en la idea de sustancia estas realidades, esta tendría que abrirse y descubrir sus posibilidades efectivas. Os he comentado ya varias veces que los conceptos de Aristóteles son estrechos, no nos valen a veces para pensar todas las realidades que nosotros queremos. Esto es lo que está diciendo Julián Marías precisamente en la introducción a la Ética Nicómaco. Tenemos que abrir estos conceptos, intentar meter en ellos las realidades de verdad, para que estos conceptos se abran y nos ayuden a pensar la realidad tal y como es. Justamente, dice él, lo que tendría futuro en Aristóteles, o lo que es lo mismo, lo que de él sería vida. Es decir, que lo que está planteando aquí Julián Marías es: yo soy heredero de la filosofía de Ortega, yo he recibido la filosofía de Ortega porque yo he sido un alumno de Ortega, pero no por eso voy a dejar de perder la vista a la genialidad de Aristóteles. Lo que yo estoy intentando hacer es, desde la altura a la que se llega con la filosofía de Ortega, por ejemplo, en su libro más filosófico, que es La idea del principio en Leibniz, desde esa altura filosófica, mirar a Aristóteles e intentar completarlo, porque, como estamos viendo, incluso él mismo se dio cuenta de que había una cierta contradicción en su obra. Bien, os he comentado que íbamos a detenernos también en un tema muy importante al que Aristóteles dedica bastantes páginas, que es el tema de la amistad.
y que también nos vale para ver que en este sistema aristotélico existe una profunda contradicción. Aristóteles dedica páginas y páginas al tema de la amistad y, sobre todo, cuestión sumamente importante, al papel que tiene la amistad en el mejoramiento humano. Pero claro, podríamos preguntarnos si Aristóteles piensa que las realidades son fijas, incluso el hombre, que es un ser fijo, que ya está dado, que ya está hecho, ¿cómo es posible que hable de la amistad como mejoramiento humano? Entonces es que es posible mejorar, es que es posible rehacerse a sí mismo. La amistad, a modo de ver de Aristóteles, es un componente decisivo de la felicidad, que él considera a sí mismo como una virtud y se ha de ejercer en todo tiempo. Él habla incluso de la amistad como ejercida en la juventud, como el joven que se acerca al hombre maduro para que de alguna manera le traspase su experiencia de la vida, pero también de la amistad que se ejerce en la madurez, es decir, del hombre que es maduro y necesita acudir a otro hombre que también lo es porque necesita compartir con él ciertas cosas. Incluso dice él que se puede practicar en toda situación y en toda relación humana. La amistad, dice él, tiene una dimensión familiar, llega a hablar incluso de la amistad entre el hombre y la mujer. No me voy a meter en esta cuestión hoy, pero sí volveré sobre ella la semana que viene. Pero también distingue una dimensión social de la amistad. Incluso dice él que hay una amistad entre las ciudades. Cuestión curiosa, diríamos nosotros hoy día, ¿no? Pero él habla de esto en la Ética Nicómaco. Nos planteamos entonces si el hombre es una materia habitada por una forma, si es un ser ya hecho, si su perfeccionamiento depende solamente del despliegue de sus potencialidades, como nosotros podemos comprender que la semilla despliega sus potencialidades y se convierte en árbol, es decir, si el perfeccionamiento humano solamente dependiera de esto, tal y como hablamos del perfeccionamiento de una semilla o de cualquier otro ser que existe en el mundo, ¿cómo entonces podemos decir que la amistad es un perfeccionamiento humano? Que es también una manera del hombre de rehacerse sobre sí mismo y de incluso rehacer la vida de otras personas, de reobrar sobre la vida de otras personas. Vemos aquí que hay algo que no casa, ¿no? Podríamos decirle a Aristóteles que cómo es posible que se pregunte si el hombre feliz necesita de amigos. Esta es una pregunta que el propio Aristóteles plantea exactamente en el pasaje 1169b, 1169b. Se plantea Aristóteles, ¿necesita amigos el hombre feliz? Una cuestión bien curiosa, ¿verdad? Pero claro, dice él, si el ideal griego del sabio es el hombre independiente, es el hombre que ya no necesita de nada, ¿cómo es posible que se necesiten amigos? Pero claro, sería absurdo que si el hombre feliz es el hombre que tiene de todo, hemos hablado al principio de la clase de que tiene que tener cubiertas sus necesidades materiales, incluso la necesidad de fama que todo ser humano pueda tener, ¿cómo es posible que tenga todo eso y no tenga amigos? Hay una contradicción un poco curiosa aquí, ¿verdad? Aristóteles se da cuenta de que quizás el ideal de la autarquía no es el que nos vale para pensar a la persona, nos puede valer para pensar cualquier otro ser, pero no a la persona, porque necesitamos de innumerables cosas, y esto lo hace notar también Julián Marías en su antropología metafísica, que no es solamente que hayamos necesitado de una cosa en el pasado y que ya no la necesitamos, sino que el ser humano precisamente se caracteriza por la menesterosidad, es decir, que hemos necesitado cosas en el pasado y sobre todo personas, y las seguimos necesitando en el presente, pero no por eso consideramos que somos menos autónomos. Esta es una idea que nos proviene del mundo griego, pensar que el ser más perfecto es el ser más autónomo, el ser más feliz es el ser que es más independiente, pero quizás esta idea es un poco equivocada. Os he dicho que la primera antropología que se arriesga a pensar sobre el hombre con categorías que no sean aristotélicas es precisamente la de Julián Marías, y en esto yo creo que da en el clavo completamente. ¿Por qué? Porque el mundo griego piensa esto, que cuanto más autonomía existe, es mejor. Mientras que Julián Marías se atiene a la realidad y dice, bien, ¿es cierto que cuanto más solitario es el hombre, más autónomo y más independiente es más feliz? Más bien no, más bien es al contrario, que cuanto más dependiente en el sentido de que queremos volcar nuestra vida sobre la vida de otras personas, en ese sentido consideramos que la vida humana es más plena, es más feliz. Por eso tenemos que intentar completar los conceptos aristotélicos y los conceptos del mundo griego con los que nos proporciona la filosofía de la razón vital, porque quizás se atienen mucho más a lo que es la realidad. Se pregunta entonces Aristóteles, ¿necesita amigos el hombre feliz? Porque se suele decir que el hombre dichoso se basta a sí mismo,
Pero a la vez sería un absurdo pensar que el hombre feliz tiene de todo, bienes materiales, tiene fama, tiene fortuna, tiene todo lo que necesita tener, pero no tiene amigos. Es absurdísimo. Entonces, concluye Aristóteles, el hombre feliz necesita de los amigos, por lo cual el ideal de la autarquía falla aquí un poquito. Aristóteles trata, pero largo y tendido sobre este tema porque le hace ver que existe aquí un problema. Es muy paradójico. Empieza por decir que los amigos pueden ser de 3 tipos, es decir, que para ver cómo es el tipo de felicidad del hombre virtuoso, necesita primero tratar cuáles son los tipos de amistad que existen. Dice que hay 3 tipos también. La primera sería la amistad por interés o por afinidad, la amistad por altruismo del superior hacia el inferior, por ejemplo, la que puede existir desde, por ejemplo, el señor hacia el esclavo, o la amistad equitativa, que sería la amistad buena, por así decir, ¿no? La amistad que existiría entre el hombre virtuoso hacia el hombre virtuoso. La amistad del hombre bueno sería aquella en la que las 2 partes fuesen iguales, es decir, que no solamente hay una parte que proporciona bienes a la otra, sino que existe un reparto de la amistad, por así decir. Yo recibo, pero yo doy al otro también. La amistad es en una doble dirección, a diferencia de la otra, por ejemplo, por interés o por afinidad, que dice que, por ejemplo, existen los poderosos, en la que, bueno, los poderosos se hacen solamente amigos porque les interesa, porque a lo mejor alguien les va a proporcionar un puesto de gobierno en tal sitio. Esto es una amistad por interés. No, la amistad del hombre bueno sería aquella en la que él proporciona al otro algo, pero a su vez recibe. La amistad del hombre virtuoso sería aquella, por tanto, en la que las 2 partes fuesen iguales. ¿Pero por qué necesita el hombre la amistad? Se pregunta Aristóteles, es que insiste sobre ello, porque se da cuenta de que aquí hay un problema. Si se trata de una excelencia humana pareja, ¿por qué necesitamos al otro si en realidad la otra persona es excelente y yo también lo soy? Si estamos hablando de una amistad entre iguales, ¿por qué necesito al otro si yo ya lo soy? Es lo que se plantea en el fondo Aristóteles. Desde luego que es agudo Aristóteles en algunos pasajes, y en este quizá más que en ninguno. Dice que la amistad del hombre bueno empieza por sí mismo. No se trata de dar al otro así desde cero, sino que empieza por uno mismo. ¿Por qué nosotros sentimos la necesidad de la amistad? Pues en primer lugar porque él dice que el obrar noblemente, el obrar de una manera virtuosa, beneficia sobre todo a la persona que obra, porque se beneficia a sí mismo. Cuando uno se quiere a sí mismo, de alguna manera ese amor propio revierte sobre el otro. Uno necesita que ese amor que uno se tiene a sí mismo también revierta sobre los otros. Y esta amistad sería la mejor posible cuando es otro hombre excelente, cuando no es un inferior sobre el que hago revertir el amor que yo tengo a mí mismo, sino lo hago revertir a otro hombre excelente, de tal manera que el amor que él también tiene a sí mismo revierta también sobre mí. Él habla de esta amistad como en el mismo nivel. Sí, claro. Sí, y en ese sentido, esa amistad tan de igual a igual, que no es en plan inclinado, que es simétrica, que hay una simetría grande de un virtuoso hacia otro virtuoso, ¿dónde está verdaderamente la virtud? Es que no la veo, porque lo que veo es que yo invierto en una relación para que esa persona me revierta a mí, como en un banco, los intereses, pero no veo verdaderamente que haya virtud por parte de ninguno de los dos, porque el otro está buscando en alguien virtuoso de su misma condición en que no va a haber pérdida ni merma por su parte, ni material, ni de otro tipo, porque no le va a traicionar, porque se le supone virtuoso. Y por otro lado, puesto que en esa relación es de 2 personas de igual rango social, imagino, ¿no? De igual categoría y con las mismas disposiciones del alma, por así decirlo, como las se llaman en el griego, ¿no? Con las mismas. Entonces ahí la amistad se lo veo como algo muy integral, tal y como se contempla en la ética nicómaco, como algo interesado, no lo veo como algo que debe tener desde el punto de vista más moderno, como un componente más de desinterés, es decir, bueno, me lanzo al vacío al abismo, bueno, se me puede salir bien, me puede salir mal, hay un poco la razón vital de decir, la vida es algo que en ese propio dinamismo se va construyendo y no sé, como diría Levinas, qué es lo que me voy a encontrar, ¿no? O sea, no sé muy bien cómo, si me voy a romper la cara justo con este amigo porque me la va a pegar.
bien, ¿no? Me va a meter el puñal por la espalda. Entonces ahí es un poco, me parece que es un concepto muy egoísta en la amistad, no sé si nos pudieras explicar ese tema, te lo agradecería. Sí, de hecho él empieza por distinguir estas tres facetas de la amistad. Él habla directamente de la amistad interesada, de alguien que acude a otro porque le interesa simplemente, o por afinidad, porque le cae bien y ya está. Bien, esto es un tipo de amistad, pero él dice que la amistad buena, la amistad de verdad, es aquella en la que se busca el bien para el otro. Quizá no lo he dicho así de claro, pero él sí que lo dice en Ática Nicómaco, en la que se busca el bien para el otro, en la que, igual que yo me quiero a mí mismo y quiero el mejor bien para mí, de esa misma manera, este bien que yo quiero para mí mismo revierte también en el otro. En eso justamente se diferencia el tercer tipo de amistad, en que yo quiero el bien para el otro, igual que quiero el bien para mí. Yo quiero el bien para el otro, pero para el otro el que no espero nada malo, para el otro no existe una relación simétrica y el que no me arriesgo nada. Es un poco... Sí, Aristóteles en eso sí que es bastante selectivo. ¿Por qué? Primero, porque dice que la amistad del hombre virtuoso no es la amistad del joven. ¿Por qué? Porque el joven tiene inexperiencia y es un poco veleta, por así decir. Es decir, que hoy quiero y mañana no. Él habla precisamente de esto. Primero es el hombre y segundo es el hombre maduro. No habla de la mujer en este sentido. Habla de otras cosas de la mujer que no me voy a meter hoy tampoco. Pero él habla del hombre, el hombre varón y el hombre maduro. Es muy selectivo Aristóteles en esto. No sé si he aclarado un poquito. Sí, me preguntabas. Dice entonces, por eso estaba tratando el tema de la amistad en relación con lo que estamos viendo ahora, que existe una profunda contradicción en el pensamiento de Aristóteles, que la felicidad no es una posesión, sino que es una actividad. De la misma manera, la amistad es una actividad también. Pero aquí Aristóteles es muy perspicaz. ¿Por qué? Porque dice que tampoco se trata la amistad de una actividad desenfrenada. Es decir, que no nos valdría con querer abarcarlo todo. Se pregunta Aristóteles, ¿debemos hacernos el mayor número posible de amigos? Porque si es un bien, y si es un bien para mí, y si es un bien para el otro, pues entonces entendería que ahora nos tenemos que hacer amigos de todo el mundo. Pues dice él, a mí también esta comparación me parece deliciosa, dice él que no habría que hacerse amigos de todo el mundo, sino que hay que seleccionar muy bien, hay que elegir muy bien. Los amigos, muchos amigos, dice él, pueden ser molestos y embarazosos, porque nos tendremos que ocupar de ellos y tendremos que invertir tiempo en ellos y tendremos que invertir mucho esfuerzo en ellos. Bastaría con unos pocos. Para el hombre excelente bastan con muy pocos amigos y muy bien escogidos, porque, esta es la comparación, basta un poco de condimento en la comida. Igual que basta un poquito de condimento en la comida, bastan pocos amigos en la vida del hombre excelente para que esta vida consiga su plenitud, para la felicidad del hombre bueno. La amistad cuidada, nos hace ver Aristóteles, requiere de tiempo y de dedicación. Por eso, si son muchos los amigos, la amistad no sería posible. No sería una amistad de verdad, plenamente cultivada, sino que se convertiría en el fondo en una amistad por interés, en una amistad además desigual. Porque a lo mejor yo invierto mucho en otra persona y ella no me corresponde. No es una amistad pareja, sino que es una amistad un poco desigual. Dice él entonces esto, es una amistad que tiene que ser muy bien seleccionada, es una amistad que tiene que ser pareja por esto. Muy difícil, dice él, conseguir buenos amigos. En este sentido, la felicidad es una actividad, pero como todo en la ética aristotélica, es una actividad conforme a la virtud. No es una actividad a lo loco, no es una actividad desenfrenada, sino que es una actividad conforme a la razón, conforme al término medio, que es un concepto que aparece también cada 2 por 3 en la ética Nicómaco. La conclusión es que la amistad es solo posible con unos pocos. En esto, la verdad es que merece la pena acercarse a algunos pasajes de la ética Nicómaco, por ejemplo el 170b, que es el que os he comentado, como un poco de condimento en la comida, y también el 171a, en el que explica un poquito por qué la amistad solamente es posible con unos pocos. La amistad profunda, verdadera, auténtica. ¿Por qué solamente es posible con unos pocos? Y además con unos pocos excelentes. No nos vale cualquiera, porque si no, ya os digo, se convertiría en otro de los tipos de amistad que hemos visto, en una amistad del superior al inferior, en una persona que es excelente con una persona que es mediocre. La amistad perfecta, por lo tanto, sería aquella que cumple unas ciertas condiciones. Sería una amistad que es por causa de algún bien o placer, y sería una amistad que se apoya en alguna semejanza, es decir, no me puedo hacer amigo de una persona que no coincide absolutamente en nada conmigo y con mis gustos. Tiene que ser una persona con la que coincida en algo, en alguna semejanza, dice él. Y este tipo de amistad sería aquella
en la que coincide que lo bueno es lo agradable y que esto a su vez es lo más amable. Contestando también a la cuestión que se nos planteaba antes, existe el hecho de que yo quiero el bien para el amigo, pero que a la vez esto se convierte no solamente en algo agradable, sino en algo bueno. Yo quiero el bien para el otro, esto es agradable para mí, querer buscar el bien para el otro, pero a la vez es algo bueno, tiene bondad de por sí esta nobleza. Por eso va a concluir él que la amistad perfecta es muy difícil de conseguir porque requiere tiempo, requiere un trato cuidadoso y por eso no va a ser posible conseguir la amistad perfecta con muchos. Muy selectivo Aristóteles con esto y por eso yo recomiendo ir al texto original, al texto traducido, pero leerlo porque realmente aquí sale a relucir como es un arte y es un arte muy difícil de tener amigos y esto parece que ya era claro hace 25 siglos. La amistad perfecta, nos dirá, será la propia de los hombres buenos y de los iguales en virtud y, según su parecer, de los hombres varones maduros, como os comentaba ya antes, porque en ellos es mayor la excelencia frente a la mujer y es mayor su virtud, que les permite tener la voluntad de querer hacer el bien al otro, frente al hombre joven, que es muy inestable y que muchas veces quiere por interés, mientras que el hombre maduro está mucho más asentado ya, más experimentado y sabe ver dónde está el bien, aunque muchas veces no sea agradable. Tampoco, nos dice él, es la amistad de los hombres maduros y excelentes como la de los poderosos, que solamente se hacen amigos por conveniencia y solo aceptan por amigos aquellos que les son útiles o agradables en algún sentido. Hay un aspecto, además, que sobresale cuando nos acercamos a la ética Nicómaco y es lo que os comentaba también al principio. Julián Marías, al principio de la ética, en la introducción, hace ver que existe una unidad que es indisoluble entre la ética a Nicómaco y la justicia. Y el tema de la justicia, el tema en general de la política. Cuando uno cultiva la amistad, en este sentido que os estoy diciendo, como la amistad entre los excelentes, Aristóteles considera que esto tiene una dimensión social. ¿Por qué? Porque cuando existe ese tipo de amistad, existe también una repercusión social, una repercusión hacia la comunidad. Y esto tiene unas cuantas consecuencias sobre las que tendremos que volver también el próximo día. Os comentaba que hoy quería sobre todo hacer referencia a la obra de Aristóteles, mientras que la semana que viene me querría centrar más en el libro sobre la felicidad humana que escribió Julián Marías. En esta obra también aparece el tema de esta unidad que existe entre la ética y la política, ¿no? Cuanto más cultivan la amistad los hombres excelentes, opina Aristóteles, y esto para nosotros puede parecer un poco paradójico, más crece la justicia. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el hombre excelente, el hombre virtuoso quiere el bien para el otro. De esta manera va a crecer la justicia, porque ambos van a querer la amistad, la bondad, para el otro. Van a querer el bien para el otro. Y de esta manera va a crecer en general la justicia. Si volvemos a las cuestiones iniciales, lo que comentábamos, ¿qué es la felicidad para Aristóteles? La felicidad consiste en vivir bien y obrar bien. En último término, la ética y la política no son asuntos demasiado distantes en su pensamiento, porque a fin de cuentas el bien a que la política aspira es la felicidad de los ciudadanos. La política, entonces, estaría muy relacionada con todo lo que hemos estado viendo. Nosotros, a lo mejor, cuando escuchamos la palabra política, pensamos que es un asunto como de grandes niveles o de personas que tienen mucho poder en sus manos, pero en Aristóteles no está tan relacionado con el tema del poder, tanto con la cuestión de la virtud que estamos viendo aquí. Es decir, ¿qué es la política? Es, por así decir, el arte de conseguir que los ciudadanos sean felices. ¿Y qué es ser feliz? Es lo que estamos viendo, es una actividad conforme a la virtud, es decir, que la política tendría más bien que ver cómo educar a los ciudadanos para que sepan obrar conforme a esta virtud. No sé si tenéis alguna pregunta de todo lo que hemos estado hablando. Una pregunta, entonces. Sí. Y esto de la política que en los griegos se encaminaba a la educación y lograr la vida plena de sus ciudadanos, ¿cómo podría hoy en día entenderse esos esquemas aristotélicos de la política hoy en día? Y además es que me acabo de acordar de una frase de Ortega que decía que había sido un gran error pensar que la política nos podía dar la felicidad. Entonces, no sé, un comentario, simplemente. Sí, quizá aquí habría que separar entre qué entendían los griegos por política y qué entendemos nosotros hoy por política. Como todo, en 25 siglos se ha llegado a hacer mucho más complejo.
igual que el tema de las comunicaciones, que entendía Murió por comunicarse o por lenguaje y que entendemos nosotros hoy por lenguaje. Son dos conceptos que quizá varían bastante con todo el tiempo que ha pasado entre medias. Pienso que la política de Aristóteles hoy puede ser valiosa en este sentido, de cómo nos puede enseñar, cómo nos puede educar a cultivar un tipo de virtudes que son valiosas en su tiempo y en el nuestro. Si nos acercamos a la política, ¿de qué habla Aristóteles ahí? Pues habla del tema de la justicia, igual que habla aquí. En la ética habla del tema de la justicia, habla del tema de la bondad, habla del tema de la templanza. ¿Son cosas que solamente eran valiosas hace 25 siglos o son valiosas también ahora? Pienso que sí, pueden ser valiosas también ahora. Lo que pasa que, claro, quizás es lo mismo que pasa con la cuestión de la sustancia, de la usía, que quizás nosotros tenemos que modificar un poco nuestra mente y saber ver que era quizá lo que estaba queriendo decir Aristóteles en ese momento. O sea, es verdad que en su tiempo sucedían unos problemas que a lo mejor eran mucho más limitados porque la vida era mucho más cerrada, mientras que hoy día vivimos en una sociedad que es mucho más compleja, está mucho más interconectada. Lo que pasa hoy en Brasil nos llega en el mismo momento casi y nos enteramos de todo lo que pasa en cualquier parte del mundo. Mucho más compleja nuestra sociedad. Pero eso no quiere decir que los temas de los que él ha tratado nos pillen ya un poco desfasados. Lo que él habló de la justicia, lo que él habló de la bondad o lo que él habló sobre la virtud, yo creo que siguen siendo igualmente válidos hoy. Con lecturas desde un nivel superior, como hemos estado viendo que existe con el tema de la sustancia o con el tema del ser, pero yo creo que siguen siendo válidos. Estamos comentando que Aristóteles vio que en su propio sistema existen una serie de contradicciones, que a lo mejor los esquemas mentales que le han servido para pensar las cosas no le valen para pensar a la persona, pero cuando él se ha puesto a pensar a la persona, existe una enorme genialidad que tenemos que saber aprovechar, y yo creo que Ortega y Julián Marías lo han hecho mejor que nadie. De Julián Marías hay una serie de conferencias colgadas en internet. Yo os lo comento porque la verdad es que a mí me encantó encontrarlas. Es un poco difícil encontrar cosas de otros filósofos en internet, pero de Julián Marías se encuentran porque ha vivido hasta hace 4 días, como quien dice, ¿no? Si vosotros ponéis en internet Aristóteles Julián Marías, os va a salir una conferencia que él dio aquí en Madrid. Era un curso dedicado a los estilos de la filosofía y pues alguien se tomó el trabajo de transcribirla, de escribirla entera y de colgarla en internet. Entonces, yo creo que ahí, cuando nosotros leemos hoy día las cuestiones las conferencias o incluso los escritos que Julián Marías tiene sobre Aristóteles, podemos ver hasta qué punto él ha sabido ver toda la filosofía aristotélica con todo el valor que tiene, pero a la altura de los tiempos. Es decir, leyéndola desde la filosofía de Ortega, desde la filosofía de la razón vital. Considera Aristóteles que hay cosas que están pasadas considera Julián Marías, que hay cosas de Aristóteles que están pasadas. Yo creo que hay que saber verlas desde otra altura posterior. Cuando empezamos este curso decíamos esto, ¿no? Que no se trata de tirar por la borda las cosas que otros filósofos hayan hecho en el pasado, sino de considerar que quizá nosotros ahora, en el siglo XXI, estamos en la altura de una cumbre a la que hemos llegado gracias a la filosofía de Ortega y Julián Marías, y que cuando nosotros miramos abajo a los otros siglos quizá vemos que son alturas, eso sí, son quizá más bajas del nivel en el que nosotros hemos llegado, pero tienen su valor también. Son unas alturas a las que se llegó con un gran esfuerzo a veces. Con este tema yo creo que sí existe una profunda diferencia entre lo que nosotros entendemos por política y lo que puede entender el hombre griego por política, pero incluso así puede ser valioso volver a lo que ellos entendían por política, porque quizá nosotros nos estamos perdiendo un poco bueno, sí, la política es un asunto un poco abstracto, es algo que manejan unos pocos con su poder, pero no es algo ya que nos afecte. Yo creo que incluso hoy día se está viendo la necesidad de volver a esta especie de solidaridad que existía en las poligriegas pequeñas, en las que uno conoce al otro porque se lo encuentra en el ágora, se lo encuentra en los lugares que son públicos para todos. Yo creo que hoy día está cambiando un poco la mentalidad en este sentido, ¿no? Pensar, no, la política no es a lo mejor una cosa que hacen unos pocos y yo como ciudadano me desentiendo, sino quizás yo como persona que quiero cultivar todas mis facetas, es importante que me dé cuenta y que me solidarice con lo que le pasa al vecino. No puedo hacer mi vida independiente. No es verdad que el ideal griego de la autarquía sea cierto en este sentido, sino que tengo que preocuparme también por la vida del otro. Y es más, cuando nosotros lo miramos desde la filosofía de Ortega y Julián Marías, vemos esto, que si ser persona es ser una criatura amorosa, es tener la capacidad de habitar la vida de los otros y de dejarse habitar por la vida de los otros, es más cierto esto.
que somos responsables en cierto modo de la vida de los otros, de que no nos podemos desentender de lo que pasa a mi lado, porque ya verá el otro lo que hace con su vida, ¿no? Yo creo que es valioso volver a lo que nos puede decir Aristóteles aquí, saberlo ver quizá más lejos de donde lo vio. Yo creo que es positivo y que la filosofía de Julián Marías y de Ortega permite hacer esto, mientras que otras no, son mucho más cerradas en sus sistemas. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, la filosofía de Kant o en la filosofía de Leibniz. Son mucho más cerradas, no nos permiten hacer esto. En la filosofía de Descartes ya ni os cuento. Es un sistema mucho más cerrado que no nos permite leer desde otra filosofía posterior e intentar ver hasta dónde hubiera podido llegar esta otra filosofía. Una cosa, por lo que comentas y has estado comentando tu compañero Francisco y de otras conferencias también, parece que le concedís más importancia a la obra de Julián Marías que a la de Ortega. ¿No es así? ¿Y por qué? Sí, bueno, casi digo sí, aunque prefiero que lo aclares tú, y si es así, ¿por qué? Quizá a mí me gusta señalar a los dos. Cuando hablo de uno me gusta hablar de los dos porque en este sentido es indispensable acudir a una obra que escribió el propio Julián Marías, que se llama Una vida presente. Una vida presente, es un libro de memorias, son 3 tomos, bastante largos, pero puedo asegurar que uno se engancha. Cuando uno empieza con el tomo 1 no puede dejarlo hasta que termina el tomo 3. ¿Por qué? Porque aquí Julián Marías habla sobre su propia vida, sobre sus circunstancias, y en esas circunstancias entra todos los sucesos que estaban pasando en España desde que él nació, en el año 1914, hasta que dejó de escribir las memorias en los años 80 o así. Pero entran también toda una serie de cosas que estaban pasando, y en esa vida presente, en estas memorias que escribió Julián Marías, se encuentra, por supuesto, la figura de Ortega. De hecho, en esta descripción que hace Julián Marías de las clases a las que él venía aquí a recibir a la Facultad de Filosofía, se encuentran, yo creo que, las palabras más entrañables sobre la figura humana de Ortega. Yo os recomiendo el libro sobre todo por eso. Entonces, ¿consideramos más completa la obra de Julián Marías respecto a la de Ortega? A mí me gusta hablar de la filosofía de los dos, sobre todo porque ellos hablaban de nuestra filosofía. Si uno acude a este libro, a Una vida presente, aquí encuentra esta expresión, que ellos hablaban constantemente de nuestra filosofía. No sé si existe otro par de filósofos en toda la historia de la filosofía con la que haya sucedido esto, que ellos hablan de nuestra filosofía, no de mi filosofía o de su filosofía, sino de nuestra filosofía. Es decir, que se llevaban una serie de años. Ortega había sido el profesor de Julián Marías aquí en la facultad y luego su mejor amigo, lo dice así en las memorias, pero llegó un momento en el que su obra filosófica llegó a estar completamente unida, llegó a ser indisoluble, de tal manera que algunas cosas que Ortega no desarrolló en su obra están desarrolladas en los libros de Julián Marías, y claro, Julián Marías se considera heredero de la filosofía de Ortega, es decir, que existe una unidad que nosotros no podemos quebrar. Yo prefiero hablar de la filosofía de los dos porque es que se continúan. No sé si con esto se completa. De hecho, hay muchas referencias que nos hacen pensar en esto, en que Julián Marías en realidad completa la filosofía de Ortega. Hay cosas que él escribió que él sabía que a Ortega no le iban a dar tiempo y él se dedicó a hacer una filosofía completamente sistemática. Pasa además otra cuestión, que cada uno tiene su personalidad, claro. Entonces, con Ortega sucede que era una persona completamente genial, era una persona que tenía fogonazos intelectuales. Entonces, cuando le pedían un artículo de esto o un ensayo de no sé qué, lo hacía. Pero esto significa que a lo mejor esto te limita para hacer una obra sistemática, mientras que por su formación y por su personalidad, Julián Marías era una persona mucho más sistemática. Él había empezado a estudiar químicas y filosofía. Estudió durante un año las 2 carreras a la vez. Es decir, que tenía una cierta formación científica, y esto le ha ayudado también para hacer una filosofía mucho más sistemática, mucho más ordenada. Cuando nosotros nos acercamos a cualquier libro de Ortega, nos encontramos con que de repente dice una cosa y dice que esto lo va a ampliar en otro libro, promete el libro, pero luego no le da tiempo a hacerlo, no le da tiempo a escribirlo, mientras que con Julián Marías no suele pasar eso. Dice una cosa, promete el libro y el libro está. Vemos ahora toda su trayectoria, ahora que ya ha muerto, y sabemos descubrir perfectamente que esto que empezó a hacer en la introducción a la filosofía nos lo encontramos desarrollado aquí en este libro, o que esto que dijo en tal obra nos lo encontramos ya como un libro entero en, por ejemplo, Cervantes, clave española. Sabemos que esto pasa con Julián Marías, ¿no?
que es una persona completamente lineal, que ha empezado y sabe por dónde tiene que continuar, sabe que tiene que hacer esta obra y aunque pasen 20 años la va a terminar. De hecho, hay obras con las que ha pasado exactamente esto. Hay una obrita muy pequeña, yo creo que es la única obra que se ha escrito filosófica que se ha escrito sobre ese tema, sobre el tema de la ilusión. La obra se llama, es un libro muy pequeñito, que os recomiendo también, algunos lo conocéis, ¿verdad? Se llama El breve tratado de la ilusión. Breve tratado de la ilusión. En esta obra, ya os digo que yo creo